muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es María del Barrio, soy la directora de enfermería del Hospital San Juan de Dios. Y bueno, para mí es un placer esta tarde poder moderar esta mesa redonda, que podrán ver el título en el programa, pero me voy a permitir una pequeña libertad de tunearlo un poquito. Esta mesa lleva por título Las necesidades de las personas en los servicios, profundizando hacia el hospital que cuida. Y lo tuneo con todos mis respetos hacia los organizadores. Como ya nos dijo la primera ponente, tenemos la gran suerte de que ya la OMS tenga un estudio sobre los beneficios del arte en salud. Y vamos a tratar con todos estos ponentes que son de distintas disciplinas, pues de tomar un poquito más de conciencia del papel del arte, de la música y de un montón de cosas sobre la salud. Quería comenzar, pues bueno, de derecha a izquierda, con María de la Rosa Pérez. María es psicóloga de formación y es la directora de Discapacidad y Solidaridad de nuestro centro de aquí de Tenerife y ha desarrollado su actividad profesional principalmente en el centro psicopedagógico. María, quería empezar haciéndote una pregunta que la iré repitiendo al resto de los ponentes, y es que nos expliques un poco cuál es tu ámbito de actuación y qué conocimiento formal tienes sobre el papel que juega el arte en la salud y en el bienestar de forma global. Bueno, buenas tardes de nuevo. Gracias por invitarme a la mesa y poder colaborar. Ahora mismo llevo 13 años trabajando en el área de la discapacidad. El centro en el que estoy trabajando es un centro bastante particular, es un centro especializado en discapacidad intelectual y trastornos graves de la conducta. El arte ha sido parte importante durante toda esta trayectoria profesional porque es una de las mejores maneras en las que se ha podido canalizar muchos aspectos emocionales y muchos aspectos de comunicación. Hay miles de estudios a nivel de psicología que relacionan los beneficios del arte con la discapacidad y lo que repercute en todo lo que es la integración, en lo que favorece toda la comunicación y demás. La experiencia es que realmente ha sido una herramienta terapéutica y una herramienta de vida para las personas a las que atendemos en el centro. Continuamos por Jonathan González Padilla, médico especialista en psiquiatría y jefe de la unidad de salud mental del Hospital San Juan de Dios de Tenerife. La pregunta es la misma, explícanos cuál es tu ámbito de actuación y si tienes conocimientos formales sobre el papel que juega el arte en la salud y en el bienestar de forma global. Hola, yo trabajo a medio tiempo con María en el centro psicopedagógico desde hace un par de años y ha sido una experiencia muy enriquecedora personalmente para mí. Y el resto del tiempo en consulta externa, interconsulta en el hospital, etc. Durante muchos años trabajé en el Hospital de la Candelaria, el servicio de psiquiatría, y durante 2 años en el área externa de psiquiatría de LUC, en el hospital psiquiátrico, en la unidad de rehabilitación. Y tengo formación en música moderna, toco la guitarra y he estado siempre vinculado a la música de alguna manera, he estado en alguna banda tocando y he participado en diferentes coros. Entonces tengo un interés por la música desde siempre, ¿no? Antes me pareció oír que una colega es neuróloga, ¿no? Pues mi vocación por entender un poco más la relación entre la música y la mente viene de un neurólogo, que es Oliver Sacks, cuyo libro Musicofilia recomiendo totalmente. A todos los que estén aquí seguro que les encantará. Y a partir de la lectura de ese libro, pues
creció mucho el interés en mí acerca de la relación entre la música y la psicopatología, ¿no? Y entonces ahí, leyendo a Oliver Sacks, supe que existe la amusia. Se trata de personas que no pueden disfrutar de la música, que incluso se frustran con la música, que se ponen muy nerviosos con la música, que no toleran la música. Afortunadamente son poca gente, ¿no? Supe que existen las alucinaciones musicales. Hay personas que en su cabeza oyen piezas completas de música, canciones enteras una y otra vez, que no son esos gusanos cerebrales que es cuando escuchamos un anuncio de la tele y se nos queda metido y no nos podemos sacar de la cabeza, sino piezas musicales completas, ¿no? Y muchas de esas personas no tienen esquizofrenia o trastorno psicótico. En el tiempo que llevo trabajando aquí en San Juan de Dios, tengo 3 pacientes, 3 mujeres, que tienen alucinaciones musicales. Escuchan canciones completas y les perturba mucho. Es una experiencia que les perturba mucho, no les deja dormir, a veces muy, ¿no? ¿Sí? Ah, ok, ok. No llega, mi música no llega. Bueno, y hay cosas muy interesantes como la sinestesia, ¿no? Hay músicos que tienen oído absoluto, que pueden escuchar un sonido musical y inmediatamente saben qué nota es, porque el sí para ellos es color marrón, o porque para ellos un la bemol les pone triste. Entonces, por esa combinación de que una experiencia sensorial evoca un sentimiento, una emoción, una sensación en otro órgano de los sentidos, pueden tener una facultad especial para la música. Eh, y luego, también muy interesante para mí es cómo la música, la experiencia musical, las sensaciones con la música van cambiando, van modificándose en función de ciertas patologías. Por ejemplo, nosotros en el centro psicopedagógico tenemos muchas personas con autismo. Hay personas con autismo que tienen una gran capacidad para hacer el análisis musical, el análisis de la estructura de la música, de entender los intervalos que están escuchando, los acordes que están escuchando, la forma de una pieza musical, ¿no? Hay personas con síndrome de Williams, que es lo contrario que el autismo, la imagen especular, que no tienen esa capacidad, pero tienen una intuición y una capacidad para la improvisación con la música, para cantar, para tocar, para disfrutar de la música, para unirse en coros, para hacer voces, que es innata, ¿no? En América, la Asociación Americana de Personas con Síndrome de Williams organiza campamentos todos los veranos y se reúnen niños de todos Estados Unidos e inmediatamente se ponen a tocar e improvisar y a cantar a voces casi sin ninguna formación musical, ¿no? O, por ejemplo, cómo afecta la experiencia musical a las personas con deterioro cognitivo. Es muy emocionante ver a personas con una demencia tipo Alzheimer que ya no hablan, que no saben decir su nombre, que no identifican a sus familiares y oyen las primeras 2 palabras de una canción y son capaces de cantarla entera con la estrofa, el estribillo, etcétera, etcétera, y son capaces de emocionarse. Personas que el resto de las horas del día están apáticas, abúlicas, sin interés en nada, y en ese momento, ¿no?, se llenan de emoción, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, por un lado, el interés en la música como objeto de estudio y de disfrute personal y aplicarla y entender las relaciones que guarda con las enfermedades neuropsiquiátricas, ¿no? También en nuestro centro tenemos personas con síndrome de Gilles de la Tourette. Las personas con síndrome de Gilles de la Tourette se benefician de la práctica de la música, sobre todo de la cuestión rítmica, y les ayuda a controlar sus tics y a armonizar mejor su movimiento. O sea que de ahí viene a grandes rasgos. Gracias, Jonathan. Ya empezamos a ver también cómo podemos utilizar las artes, en este caso la música, en el ámbito hospitalario, porque nos ha hablado del efecto que tiene en personas con Alzheimer y bueno, en este hospital tenemos 4 unidades de hospitalización médica de medicina interna donde las personas, el perfil es de personas de edad muy avanzada y muchas de ellas con deterioro cognitivo. Entonces, bueno, ya me vas dando ideas. Continuamos con María José Sánchez Pérez, subdirectora médica de LUC, Hospital Universitario de Canarias, desde hace poquito tiempo y previamente desarrollaba su actividad como médico especialista en medicina interna durante 23 años en el mismo hospital. María José,
te hago la misma pregunta que a los demás compañeros. ¿Cuál es tu ámbito de actuación y qué conocimientos formales tienes sobre el papel del arte en la salud y el bienestar de forma global? Bueno, yo en mi ámbito de actuación, aunque sería importante por todo lo que estoy viendo esta tarde y aprendiendo, la verdad que no tengo experiencia con el arte a la hora de tratar los pacientes, o al menos eso creía, porque la verdad que ahora, escuchando un poco al compañero con la música, estoy recordando que tuve una paciente con un San Filipo que estaba agitada todo el día agitada y no había manera, y la manera de calmarla era cuando entrábamos a verlo los médicos con el móvil, le poníamos a Rocío Dúrcal y ya está, se acababa todo. Y la verdad que bueno, era como milagroso, ¿no? El que estuviese escuchando la música, y a lo mejor no nos estábamos dando cuenta y habría que aplicarlo. Lo que está claro es que hay que poner al paciente en el centro del sistema y vertebrar todas las actuaciones sanitarias en sus necesidades, ¿no? Que a veces se nos olvida, pensamos mucho en procesos organizativos, estructurales, pero también creo que hay que darle mucha importancia a las necesidades que tienen. No valoramos muchas veces cuando damos noticias, malas noticias, que a lo mejor es después de una prueba con un mal resultado, levantar un teléfono y decirle, oiga, mire, que ha ocurrido esto, este es el resultado que hay, y no es lo mismo dar esa noticia de esa manera, como lo va a afrontar, que quizá ese sea el tipo de personas que luego haya que abordar, como comentaba Nadia antes, que Elena le hacía la pregunta de que a qué tipo de pacientes iba, quizá afronten de forma diferente el diagnóstico, los síntomas incluso, y cómo van a llevar la enfermedad según el médico lo esté llevando. Creo entonces que hay que enfocar todo por ahí. Quizá a lo mejor haya también que plantear, incluir incluso en los cuadros de mando indicadores que vayan a valorar lo que necesita el paciente, aunque no sea lo que necesitamos los médicos, los gestores o la institución. Y con eso quizás obtengamos mejores resultados de salud, con un mayor bienestar del paciente y que las enfermedades vayan mejor. ¿Vale? Muchas gracias, María José. Continuamos por Camilo Nariño Molano, médico especialista en medicina intensiva y jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios de Tenerife. Camilo, la misma pregunta. Bueno, mi área es el paciente crítico, el paciente que está en la unidad de cuidado intensivo, que pues lastimosamente por la pandemia se ha vuelto más popular para toda la población, que probablemente si no habían tenido un familiar o habían tenido que estar, pues la unidad de cuidado intensivo era un gran desconocido para la población en general. Mi formación formal, específicamente sobre el arte terapia, es muy poca. Tengo principios de música del conservatorio, pero en el día a día los requerimientos del paciente como centro, pues al final tú vas aprendiendo qué necesita y qué haces. La UCI la ven como es un lugar muy tecnológico y muy aislado y muy adverso tanto para el paciente como para el que lo desconoce, pero aunque parece eso como una desconexión de la relación médico-paciente, suele ser más personalizado aún, porque son, por suerte y más en España, son un intensivista, no tiene que llevar tantos pacientes según el hospital y el día, pero suele ser así, y entonces puede fijarse en más necesidades y buscarlo. Y es curioso porque, como decían en la primera charla, que la OMS afortunadamente lo ha escrito, ¿no? Los intensivistas y psiquiatría podría ver qué trastorno tenemos, pues nos gusta el control, el medir, el llevar todo muy controlado, y entonces si no hay evidencia no sirve, ¿no? O si sirve, o se puede, o hasta qué punto se necesita evidencia. Y es curioso porque hasta hace 10 años hacerle rehabilitación a un paciente totalmente sedado, intubado, era una batalla. Según el hospital en el que trabajaras, la escuela de rehabilitación, tú le decías, por favor, ¿puedes iniciar fisioterapia?
No, la fisioterapia pasiva no sirve. ¿Sí? No, y hoy parecería que es lo normal, ¿no? Y hoy todo el mundo dice hay que hacer rehabilitación precoz, hay que hacerlo pronto, pero hace unos años no. Y hasta que no se hicieron estudios, no se logró convencer a otros hospitales, a otros servicios de hacerlo. También porque es un problema filosófico de la estadística. Todo es positivismo y si no baja mortalidad, entonces no sirve, ¿no? ¿Qué haces? Pues no tiene que bajar la mortalidad, tal vez solo tiene que actuar en otras cuestiones, cómo se sintió el paciente al alta, cómo son los resultados después del alta, que son más difíciles de medir, pero es así. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque ahora, y después del COVID, se ha vuelto muy famoso el síndrome post-UCI, pero en realidad ya existía, y más que el síndrome post-UCI hay un problema en la unidad, que es el delirium y el dolor. Un paciente que está ingresado en una unidad de cuidado intensivo, normalmente si vas al médico es porque estás enfermo, estás en un momento de debilidad y haces una entrega a tu médico de cabecera o a tu planta, pero el de la UCI, si está crítico, intubado, pues está totalmente entregado, él en realidad no tiene mucha opción en ese momento. Y es un momento muy difícil para el paciente. Y él va a sufrir dolor y va a sufrir ansiedad. Y si sufre dolor y sufre ansiedad, luego va a tener un delirio. Y si un paciente tiene un delirium, entre más días tenga de delirium, luego hay más, y ya lo dicen los estudios, con cosas objetivas, porque nos encanta que haya algo, un aval científico, que entre más días de delirium tenga el paciente, más probabilidades hay de que eso sí le traiga consecuencias y pueda tener una afectación funcional, mental. Y se ha comprobado con resonancias magnéticas, no solamente es clínico, sino además objetivo. Entonces, hoy en día pues debemos evitar que el paciente tenga delirio. ¿Y cómo lo podemos hacer y qué podemos hacer? Entonces, ¿cómo son nuestras unidades? Hay luz. Antes el paciente, si estaba intubado, tenía que estar totalmente dormido, anestesiado, relajado hace 20 años. Hoy en día es una sedación superficial. Hoy en día el paciente puede estar despierto mientras está intubado. Pero claro, ¿cómo hago para que el paciente no esté ansioso y manejarle lo mejor posible el dolor? Porque los dos momentos más difíciles lo dicen las encuestas después de los pacientes cuando están en una UCI y ganan sobre todo el resto, es el momento de aspirarle las secreciones y los cambios de posición en el aseo. Es lo que más les duele, y lo dicen. Pensaríamos que es otra cosa, ¿no? Un sondaje, ¿no? Es lo que más, y gana por exageración. Hay una anécdota muy bonita de los libros que describe en el modelo americano, que hay una fisioterapeuta que va pasando por cama a cama aspirando las secreciones y entonces el paciente dice, voy contando como cuando ya va a venir a mí para la aspiración. Entonces es eso. Es el arte terapia y sirve porque al final empiezan a aparecer cómo lo hacemos, pues estudios y formas de ayudarle al paciente. Y nosotros cómo le ayudamos en las unidades donde yo he trabajado, que no es formal un arte terapia, pues también está, así como está la musicoterapia, pues está la medicina musical, ¿no? Que ya no es tan formal, no es tan organizado de voy a hacer, hay un terapeuta formado, sino tener música, tener un ambiente, tener una luz. Solo eso puede llegar a ayudarle al paciente a que esté mejor, a que esté tranquilo, a que la tasa de ansiedad y de dolor mejore. Y entonces ya empiezan a decirse qué más vamos a hacer, ¿no? No solamente es darle medicaciones, hacer también un cambio estructural de las unidades. Acá en este hospital tenemos la fortuna de que tiene una luz, cada box tiene una luz natural, pero eso no es común en los hospitales más antiguos, no es común, y en los nuevos hospitales muchos no fueron diseñados así. Tú entras a unidades que son totalmente cerradas y eso es, y aún así también hay tecnología para eso, hay nuevas pantallas, hay luz, pero entonces la música solo sin una parte terapéutica formal ya empieza a mostrar. Entonces, ¿qué lo hacíamos o qué es lo que normalmente se hace? Pues cada paciente es a la familia qué le gusta a él, qué música le gusta, qué música le ponemos, tener la música. Y hoy cuando veía estos murales, entonces, y lo otro que ya es el arte que hacen sus familiares a ellos. Si entras a un box de un paciente que lleva 2 meses, está lleno de cartas y de dibujos de los hijos, de los nietos, de los familiares, y son la expresión, y cuando él se despierta pues va a darse cuenta que el mundo sigue ahí, que el mundo está ahí, porque una vez el paciente vuelve, no sabe ni qué le pasó ni dónde está, porque es el otro problema, la contaminación auditiva que pueden tener las unidades, que es el último anécdota graciosa del paciente que dijo,
es que cuando estaba dormido sentía que estaba en una guerra, que todo el tiempo estaba en una pesadilla que nunca terminaba, decía, porque siempre estaba pitando la bomba y disparaban rayos. Para los que no son de las unidades de cuidados intensivos, pues una mañana de una unidad de 27 camas como en la que trabajaba, pues se harán 15 radiografías, que probablemente la mitad no eran necesarias, pero por protocolo se hacía. Y entonces, ¿qué va a decir el técnico de rayos? Rayos en el 5. Y en el siguiente, rayos en el 20. Pita la bomba. Y el señor está disociado, el señor está sedado supuestamente para que esté tranquilo y no recuerde y no tenga dolor, pero el señor se dio cuenta. Y él se había montado una gran película de que estaba en una guerra todo el tiempo. Y decíamos, es que claro, la contaminación auditiva solo de la unidad es terrible. Entonces te vas dando cuenta, no de una manera formal de una formación, sino que vas a aprender y dices, claro, esto lo hacemos mal, ¿no? Habrá que controlarnos, habrá que hablar, aunque parezca hablar un tono mejor, habrá que ser más cuidadosos, habrá que individualizar y ponerle música al paciente, y pues luego vas leyendo y supongo que luego hablaremos de cómo en realidad se puede hacer mejor, cómo estandarizarlo para que luego se pueda medir, para que todos digan, sí, efectivamente, hay que hacer arte terapia y musicoterapia y otras artes que nos van a ayudar. Pero pues ese es ya el reto a largo plazo. Gracias, Camilo. Confiemos que no en mucho tiempo el uso de cualquier arte esté normalizado en el ámbito hospitalario y no solo en unidades de paliativos o en discapacidad o en salud mental, sino en todos los ámbitos. Continuamos con Marichel Llanes Hernández. Es musicoterapeuta en el proyecto de musicoterapia hospitalaria de la Fundación Mafre de Canarias y además trabaja en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Marichel, la misma pregunta, cuéntanos tu ámbito y conocimientos formales que tienes sobre el papel del arte. Bueno, primero darle las gracias a mi compañera Nadia por nombrar el estudio de la OMS, porque me lo había traído de reserva para mencionarlo. Así que me ha venido muy bien, porque bueno, no tengo que mencionarlo yo, ya lo mencionó ella. Gracias a los compañeros por toda la información que me han ido dando, porque al final todas estas pequeñas muestras de la experiencia de ustedes se extrapola un poco a la labor que hace un musicoterapeuta, pero también la importancia de lo que es la música en medicina. Yo como musicoterapeuta, pues bueno, trabajo directamente con pacientes y familias ingresados. Nosotros hablamos del paciente y de la familia comunidad de cuidado, ya que el paciente no es solo él y su circunstancia hospitalizado en la unidad que le corresponda, sino también pues el estrés que eso supone para sus familiares, la angustia del proceso médico que está sufriendo. Entonces ellos también forman parte de ese proceso y en mi labor diaria, pues en la medida que ellos quieren, participan. Bueno, explico un poco cómo es mi intervención para que se hagan un poco la idea. Yo trabajo con música en vivo, siempre me explico igual. Yo de hecho toco la guitarra en el hospital, es mi instrumento principal, pero no es el único. Yo llevo instrumentos de pequeña percusión, es incluso instrumentos de efecto sonoro. Tengo un instrumento que simula el sonido del mar, que bueno, para mis compañeros sanitarios suele ser el favorito. Con esto nosotros lo que pretendemos es pues, trabajar con la historia musical del paciente, aunque a veces no es posible, como mencionaba el compañero Jonathan. Esos pacientes que por la enfermedad que padecen han perdido parte de esa memoria, ¿no? Estamos hablando a nivel cognitivo, son capaces de conectar con esa música, con esa melodía que ha formado parte de su historia musical. Si yo tengo la oportunidad, pues hablo con los familiares, les pregunto qué relación tenía el paciente con la música. Si el paciente obviamente está despierto, le pregunto a él, ¿quién mejor que el propio paciente para decirme qué música le gusta y qué no le gusta? Y con todo eso, pues luego creamos una sesión, un espacio donde tanto paciente como familia pues participan en la medida en la que ellos desean.
Ya puede ser de manera activa o de manera pasiva. Pueden recibir la sesión de musicoterapia, simplemente estar allí y escuchar lo que vayamos a hacer. O pueden participar de manera activa, tocando instrumentos, cantando e incluso, bueno, creando. Todo esto es, bueno, parte de mi labor diaria. Pero, como bien comentaba el compañero Camilo, pues la importancia de tener claro que, bueno, musicoterapia, como bien decía Nadia, se realiza pues, por un musicoterapeuta formado y preparado, porque muchas veces nuestra labor también es contener lo que sucede en esa sesión. Pero es importante que tengamos conciencia, ¿no?, de que existe la música en medicina. Es importante que la contaminación acústica que sufren los hospitales se pueda controlar de alguna manera. Yo sé que es inviable apagar una bomba porque es necesario, pero la contaminación que genera eso es muy molesta. Y no hay que gritar, no hay que llamar a Menganito que está en la otra esquina, oye, ¿qué me falta? No, no es lo ideal. Pero yo, por ejemplo, en la unidad de cuidados paliativos tengo compañeros que hay, depende de cada compañero, ¿no? Cada uno pues tiene su personalidad, pero hay muchos, siempre llevamos un móvil encima. Muchas personas son muy cercanas. Antes de realizar un baño, de realizar una cura, tienen la deferencia de preguntarle al paciente qué música le gusta. Entonces ellos mismos, con el Spotify o lo que sea, le ponen la música que al paciente le gusta para realizar ese baño, que a lo mejor puede ser un poco doloroso, pues por la circunstancia médica que tiene el paciente en ese momento. Comentar que, bueno, aparte de la unidad de cuidados paliativos, que es donde el proyecto está principalmente aquí en Tenerife, también estoy en medicina interna y luego en hospitales de día en el UC. Estamos ahí incorporados. El proyecto, bueno, luego verán un vídeo que lo explicará mejor, pero bueno, el proyecto de musicoterapia hospitalaria de la Fundación Mafre Canarias es bastante amplio, estamos en muchísimas unidades y ahora mismo, pues bueno, deseando crecer, somos 5 musicoterapeutas y bueno, lo dicho, ahora verán un breve vídeo que lo explicará todo mejor, pero no pierdo la oportunidad, obviamente. Pues muchas gracias. Gracias, Merisel. Quería continuar esta mesa redonda haciendo la misma pregunta a todos, a los 5 participantes, y es que nos cuenten si tienen alguna experiencia directa o conocen alguna experiencia que se haya realizado en sus centros de trabajo y qué resultados han obtenido. María. Bueno, cuando nos comentaste esta pregunta, a mí me ha resultado muy difícil sintetizar lo que es parte del día a día. Nosotros, como expliqué antes, el arte es transversal en el trabajo que hacemos en el centro psicopedagógico y la música está presente, la expresión artística está presente, la pintura, la cerámica, hay muchas cosas que hacemos en el día a día. Por resaltar, hemos estado participando en proyectos bastante importantes. Hace unos 6 años empezamos a colaborar con la Orquesta Sinfónica y participamos en un proyecto a nivel nacional que se llamaba Mosaico de Colores y era una pieza musical que se creaba a nivel de todas las entidades que participan en plena inclusión y colaboraban distintos centros creando una pieza musical en la que las personas con discapacidad colaboraban con distintas orquestas sinfónicas del territorio nacional y diseñaban una pieza musical que había creado Emilio Aragón. Esta experiencia duró 3 años en las que todos los meses iban a varias sesiones al auditorio a ensayar con la orquesta sinfónica y tuvo una repercusión bastante importante. Una porque para ellos era una motivación el poder salir y el poder estar integrado con personas que no tienen discapacidad intelectual y que los veían a ellos como expertos y se sentían como expertos, volvían al centro con un retorno de hoy he estado tocando el arpa, hoy he tocado percusión, hoy he tocado distintos instrumentos, ya iba suscitando en los demás también ese interés. Por otra parte, dentro de ese mismo proyecto trabajaron todo lo que era el atrezzo y toda la parte de la creatividad
y se vieron implicados en buscar un logo que se pusiera a nivel nacional para identificar el proyecto, y fue seleccionado el logo que hicieron los chicos del centro, que fue una flor llena de colores. Luego tuvieron la posibilidad de grabar un vídeo que pudieron ver todas las veces que querían, y ellos lo iban enseñando a su familia, lo enseñaban a todo el mundo que venía. Ya en sí se convirtió en un elemento socializador, integrador y al mismo tiempo motivante. Esa es una de las experiencias. Luego, otra de las más importantes que tuvimos fue tuvimos una colaboración del pintor Fernando Álamo y el Museo de Arte Contemporáneo de Las Palmas, y estuvimos haciendo unos talleres a través de la Fundación La Caixa, donde trabajaron todo el proceso creativo y el proceso artístico, y crearon una exposición en la que tuvieron una subasta posterior, y fue muy interesante lo que se consiguió. Teníamos en ese momento varios chicos que habían llegado al centro en unas condiciones bastante complicadas, principalmente derivados con un componente de agresividad muy elevado, y curiosamente los días previos a que tuviesen ese taller reducían toda esta parte de comportamiento para poder participar y disfrutar de ese momento. O sea, a través de la pintura y de las distintas técnicas que estaban haciendo, conseguían una manera de autorregularse. Bueno, este año con el proyecto que presentó antes Virginia de arte terapia, tuvimos un efecto muy similar, en el que los que participaban lo vivían con mucha motivación, y era una manera de canalizar también toda esa parte emocional. Había unas condiciones para ir al taller en las que ellos tenían que estar bien y que tenían que ir a disfrutar, y a día de hoy siguen preguntando cuándo vuelven para seguir haciendo cosas. Con lo cual el efecto estaba muy logrado. A mí me parece que es interesante todo este tipo de acciones, y en discapacidad tienen un componente importante, y si nos vamos al área de la salud me parece que es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Una persona que tiene discapacidad intelectual, cuando va a un centro sanitario, a un hospital, o va a cualquier otro sitio, a cualquier cita médica, no lo hace por voluntad propia, normalmente es porque hay algunas condiciones que le llevan a eso. Y tiene el hándicap de que según con quién le toque va a ser mejor o peor entendido. Nosotros tenemos malas experiencias en el sentido de alguien que se nos pone mal, tenemos que derivar, y nos pueden llegar informes en los que ponen un tratamiento a la sintomatología por la que es derivado, y debajo paciente que no colabora. Esto es una etiqueta que suele apuntarse muchas veces, sobre todo en el entorno de la discapacidad, y que debe hacer reflexionar mucho en el mundo de la salud. Paciente que no colabora podemos tener muchos. Hay muchas personas que vienen con un deterioro cognitivo, hay muchas personas que vienen con muchas condiciones, y tenemos que buscar maneras y herramientas de poder llegar a las personas. Y en ese punto yo creo que el arte, todo lo que podamos hacer a través del arte puede ser un vehículo. Es un apoyo para las personas el que cuando estén, por ejemplo, en una espera a que le toque pasar a la consulta, por ejemplo, una persona con autismo canaliza muy mal esa situación. Tener muchos estímulos alrededor, mucho ruido, puede hacer que la persona cuando entre a la consulta realmente no colabore, lo que quiere es irse. Entonces, este tipo de cuestiones que estamos hablando, del efecto de la música, del efecto del arte, de la pintura, de lo manipulativo, pues puede ser algo interesante a explorar de cara a ese tipo de momentos, ¿no? A esperas, a momentos en los que tiene que estar hospitalizada la persona. Nosotros hemos tenido chicos en el centro que han tenido que estar hospitalizados, y cuando tenemos la suerte de que los deriven aquí, el personal nuestro va con ellos a la planta de hospitalización, está con ellos haciendo actividades, de manera que su estancia al final es más positiva. Yo creo que eso es lo que tenemos que lograr desde la unión del arte con la salud y con cualquier esfera, es que el arte sea el evento positivo que haga estos sitios y estos lugares más agradables para la persona. Y al final acabe siendo ese recuerdo positivo de haber pasado por ahí, a pesar de los motivos por los que ha ido. Gracias, María.
Jonathan, te cedo la palabra. Pues estaba pensando en dos experiencias que tuve. La segunda me marcó más positivamente. La primera fue hace un montón de años, tuve la posibilidad de visitar el Instituto de Psiquiatría de Múnich. Y ahí trabajaron Alzheimer y Kraepelin, el padre de la psiquiatría, en el mismo despacho. Entonces está el despacho exactamente como ellos lo dejaron, con el microscopio de Alzheimer allí, los libros, los manuscritos de Kraepelin. Claro, es una institución tremenda, con una tradición tremenda, y nos llevaron a ver la sala de terapia ocupacional. La sala de terapia ocupacional en un hospital en Alemania es un taller industrial como los Altos Hornos de Vizcaya. Había caladoras, sierras, vigas, y claro, los psiquiatras españoles decíamos, ¿cómo dejan esto en manos de los enfermos mentales? Se pueden matar, se pueden tal. Lo ven normal, que para ellos es parte de la rehabilitación hacer trabajo físico y trabajo pesado y trabajo de precisión. Pero cuando nos llevaron a la sala de musicoterapia había un cello, un par de guitarras, un teclado, atriles, partituras, una mini cadena de alta fidelidad. Y entonces los pacientes tienen un calendario, son 2 horas a la semana las que van a hacer música, a aprender música, a estudiar música. Y luego nos llevaron a una sala, a una vivienda, que es una vivienda donde el paciente pasa las últimas semanas antes de ser dado de alta, donde el paciente tiene un microondas, una plancha, una aspiradora, y entonces el paciente tiene que, la última semana antes de irse, tiene que aprender a hacer 5 recetas de cocina que en un microondas, tiene que aprender a planchar, tiene que aprender tal, antes de poder salir de alta y comprobar que realmente está capacitado para poder reintegrarse a la sociedad, ¿no? Me impactó muchísimo, sobre todo me intimidó la sala de terapia ocupacional, me intimidaron todas esas sierras y esas escaladoras y todas esas cosas, pero la sala de terapia, de musicoterapia, me pareció increíble, porque la primera impresión que tendría yo aquí sería, ¿cómo puedes tener una planta de psiquiatría un violonchelo? Un violonchelo vale 6.000, 10.000, 20.000 euros, eso lo van a romper a la primera, ¿no? Pues no, no, porque precisamente el paciente ver que se tiene confianza en él, que puede expresar artísticamente, con eso puede tener más cuidado y puede disfrutar, etcétera, ¿no? Y otra experiencia más cercana es a través de un conocimiento personal de un muy buen amigo, una persona que llega a ser muy buen amigo mío, Dan Adal. Dan Adal es un músico que formaba parte de un grupo musical que ganó Eurovisión por Suecia, él es sueco, en los años 80, y él fue productor musical de grandes músicos, de Van Morrison, de muchas bandas de rock, y fue tour manager de un montón de grupos por a lo largo de toda Europa. Él adoptó un hijo, hizo una adopción internacional, y el hijo, pasado el tiempo, desarrolló una esquizofrenia. Y tuvo una vida terrible, marginal, acabó en la calle, con las drogas, muy mal, ¿no? Y ha tenido un periplo personal muy duro, con hospitalizaciones altas, etcétera, ¿no? Entonces él se jubiló hace unos años y vivía en Göteborg, y entonces le propuso al ayuntamiento de Göteborg montar un coro para personas que vivían en la calle, personas psicóticas que vivían en la calle. Y la condición era que para poder formar parte del coro tenías que aceptar entrar en un programa de terapia y tenías que aceptar entrar a vivir en un piso tutelado. Aunque parezca increíble, la enfermedad mental llega a ser tan devastadora que personas de Göteborg prefieren vivir en la calle, en Göteborg, que vivir en un piso tutelado con normas, etc. Pero el principal incentivo para ellos era formar parte del coro, porque el coro se hizo famoso en todos los países nórdicos, han actuado, llenan teatros en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca. Su proyecto se llama Music Project, y si tienen interés en buscarlo en Facebook, es hermosísimo. Y entonces están las historias personales de gente que llevaba 20 años, 30 años en la calle, un estado de marginación tremendo, pasto de las drogas, que por formar parte de ese coro aceptaron entrar en un programa de rehabilitación, ¿no? Bueno, en un nivel mucho más modesto, los 2 años que estuve trabajando en el hospital psiquiátrico, tuve la suerte de coincidir con una terapeuta ocupacional que trabaja allí, que es cantante. Y como los dos tenemos el gusanillo de la música, pensamos qué hacer. Allí muchos pacientes, se intenta que la mayoría de los pacientes hagan actividades fuera del hospital, ¿no? Pero había un grupo muy reducido de pacientes que tienen unos problemas de movilidad tremendos, que tienen una discapacidad tremenda, que tienen oxígeno portátil continuo, que van en silla de ruedas, que están muy mayores, que tienen trastornos de conducta muy tremendos y que no tienen muy pocas oportunidades de salir. Entonces decidimos una hora a la semana reunir a esos pacientes, llevarlos a la sala de terapia ocupacional y hacer algo de música con ellos.
Desgraciadamente no tenemos formación en musicoterapia. Ojalá esto sea un acicate para que se contrate verdaderos terapeutas musicales, ¿no? Pero bueno, fue de forma intuitiva, fuimos probando ensayo y error lo que funcionaba y al final decidimos generar un calendario a lo largo del año de eventos, ¿no? La Navidad, carnavales, el Día de Canarias, la fiesta del Día de la Hispanidad, eh, algunos se me queda. Y entonces preparábamos canciones para cantar y tocar esos días y hacer un evento público allí en el psiquiátrico. Entonces éramos los pacientes peores que cantaban para los que estaban mejor, porque los que estaban mejor sí salen y entran y tal, pero ellos que no podían salir, entonces eh, preparábamos un repertorio para el Día del Libro, repertorio para el Día de Canarias, repertorio para el Día de la Hispanidad, etcétera, etcétera. Y durante esos meses la motivación de los pacientes era aprenderse esas canciones, la primera media hora. Y la segunda media hora el divino Spotify nos salvaba porque tenemos un micrófono, el móvil, y los pacientes pueden elegir la canción que ellos quieran. ¿Qué canción quieres tú hoy? ¿Qué canción? Y acabamos bailando y una mezcla, ¿no? Mezclamos todo el personal con los pacientes. Y fue una experiencia súper interesante, muy interesante porque muchas veces notábamos que la entrada a la sesión era terrible. Pacientes enfadados porque no le han dejado fumar el cigarro, otro porque es el tal, porque no se quieren levantar, porque anoche durmieron mal, porque se pelearon con su compañero de habitación. Y entonces la primera media hora era una guerra por intentar armonizar, crear un ambiente de grupo, etcétera, ¿no? Pero es que muchísimas veces cuando terminaba la sesión la gente se abrazaba, se emocionaban, nos daban las gracias, nos besábamos, bailábamos unos con otros, ¿no? Era una cosa impresionante. Igual de impresionante que era ver pacientes que, recuerdo hay un paciente que siempre todo el tiempo está repitiendo la misma frase, una frase totalmente fuera de contexto, solo dice eso. Y cuando llegaba a la terapia musical, empezaba a cantar, empezaba a emocionarse, a llorar, ¿no? O un paciente catatónico que no hablaba y de repente se arrancaba a cantar y era capaz de cantar y ponerse a bailar, ¿no? Eran pequeños milagros de un día a otro día, ¿no? ¿No? Entonces, bajo mi punto de vista, una de las cosas que produjo eso era que ayudaba a los pacientes que estaban muy mal, ya con deterioro cognitivo, a orientarse en el tiempo, ¿no? Y a saber que hay un ciclo natural del año, ¿no? Ahora toca esto, ahora toca la Navidad, ahora tal, ¿no? Y prepararse para eso. Creaba una dimensión de grupo, de equipo, una sensación de comunidad, porque en la música tenemos que coordinarnos, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que cantar en la misma tonalidad, tenemos que acabar al mismo tiempo, ¿no? Y eso generaba una cohesión de grupo que no se podía conseguir con otras actividades, ¿no? Y luego también rompía la barrera entre personal y pacientes, porque, claro, es tan extravagante un psiquiatra con una guitarra tocando en un grupo de pacientes psicóticos, ¿no? Era una cosa como extraña en una institución como un hospital psiquiátrico que suele ser tan, ¿no? tan jerárquica, tan, ¿no? tan tradicional, ¿no? Y intercambiar los roles, ¿no? Y entonces, para mí fue una experiencia, ha sido muy interesante y de hecho estamos tratando de trasladar algo de eso aquí al centro psicopedagógico con los pacientes mayores que tenemos, ¿no? De generar algo parecido, ¿no? Muchas gracias. Si lo llevamos a cabo, esperemos poder encontrar, sí, sabes que sí, si se trata de música, sí. Esperemos encontrar el espacio para que podamos compartir los resultados. Bueno, María José. Bueno, está claro que la música parece que beneficia, bueno, no solo la música, sino el arte, pero casi la mayoría de experiencias, ¿no? Es con la música y parece que para todo tipo de pacientes, aunque los compañeros tienen unos pacientes quizá un poquito más subsidiarios de este tipo de abordaje. Yo tengo la experiencia que en el hospital, en un área previo a la hospitalización en planta de los pacientes, la supervisora de ese área tuvo la genial idea de organizar una especie de una especie no es una rehabilitación a la que los pacientes con cierta movilidad y con cierta independencia se les levanta de sus camas, se les lleva todos juntos a un área donde hay sillones y la fisioterapeuta que está con ellos ya no solo les hace una recuperación funcional, sino que igualmente les pone música,
aplauden, cantan, les pone a veces incluso a pintar para hacer recuperación funcional. Y de los pacientes que yo he podido tratar en ese área, que hayan podido estar con esta chica trabajando, pues realmente son pacientes que tienen una mejor evolución, que se les puede dar de alta antes, porque incluso llegan a irse de ahí, y que hacen menos cuadros confusionales incluso, ¿no? Porque se les da mayor independencia y se trabaja en este sentido con ellos. Así que yo creo que es interesante bueno, continuar con ese trabajo que estás haciendo y seguir implementando este tipo de trabajo dentro del hospital. Sí. Camila, bueno, apagar la luz. Mira, yo solo quería decir una cosa, Sí. perdón. En relación a lo que comentaste antes, los amúsicos son mis vecinos. Tengo un hijo percusionista y todos mis vecinos son amúsicos. Pues la parte de experiencia y del efecto, ahora sí brota mi intensivista, y es una parte de cómo se divide, ¿no? Una cosa es la musicoterapia formal, guiada por un terapeuta profesional, que está entrenado y que sabe cómo debe hacerlo para las diferentes patologías, sean psiquiátricas, ingresados en planta y pacientes en UCI, porque ya lo hay. Ya hay aquí en España unidades de cuidado intensivo que los visita el terapeuta musical, que tocan música a veces para el paciente o para todos. Luego está la parte de lo que dicen, que llaman la musicomedicina, ¿no? Que es solo que exista música para el paciente, y ahí yo rompo una lanza, ¿no?, a favor de la enfermería, que es quien cuida a los, que como ellas mismas tienen su lema, son las quienes han tomado la bandera del cuidado del paciente, y son en realidad las que están allí. Y digo que rompo una lanza porque yo afortunadamente ahora me he trasladado acá, a este hospital, no lo digo porque acá está en el hospital y mis jefes, sino porque es un hospital más pequeño en el que pues, tienes un servicio de rehabilitación, todo está más cercano, todo es más fácil conseguirlo y ayudarlo, pero en hospitales grandes no es tan fácil. Entonces, cuando el ratio de pacientes no ayuda, la enfermera se sobrecarga y no puede hacer su trabajo como quisiera. Pero aún así tú las ves y veías es cómo individualizan, cómo a cada uno le tienen su radio, porque al final, en el último trabajo que yo trabajé 5 años allí en Burgos, es una unidad de 27 camas en las que cada paciente casi seguro tenía su radio y o su tablet o su música ahí, y cada uno era un concierto, porque los gustos varían mucho. Que a veces yo entraba y decía, pero este señor escucha reggaetón. O sea, que yo decía, pero porque veía al paciente y me decían, no, si ha sido él el que ha dicho que sí, que esa es la música que quiere. Y yo, bueno, si el paciente lo dice, pues no vamos a ir en contra de los deseos del paciente, pero te llevaba sorpresa, y la enfermera se sabía todo el proceso. Todo esto va porque se hacen los estudios, y los estudios lo que han demostrado objetivamente es que tanto la musicoterapia guiada para procedimientos de dolor, especialmente donde más se ha hecho los estudios es en unidades de quemados, pues son pacientes que suelen estar más despiertos porque no necesitan estar necesariamente intubados, pero tienen mucho dolor y obviamente pues más ansiedad. El tener la musicoterapia, el relajarle, y luego solo tener música durante el baño y eso, han hecho estudios, además, tanto la parte de escalas subjetivas de cómo está el dolor, cómo se disminuye, que claramente ganaba a favor de, tanto si había una intervención musical como un musicoterapeuta, como fisiológicamente midiendo niveles de corticoides, de cortisol en sangre, que es un marcador de estrés, y otro que ahora no recuerdo. Entonces, claramente se veía que sirve. Pero claro, tú ves esos estudios y dices, claro, pero o tienes musicoterapeuta, que no todos tenemos. Estamos hablando que acá yo hablo con con el especialista en rehabilitación y le digo, oye, tengo un abuelito que quiero ayudarle a respirar, y ese mismo día está subiendo un fisioterapeuta. Y luego vine de que el mayor proyecto que logró el Hospital de Burgos fue conseguir una fisioterapeuta para la unidad hace un año. Y eso parecía un evento histórico, parecería absurdo, pero es así. Y en donde me formé, que es en Salamanca, un hospital en el que se hace de todo y se pone ECMOs
y se trasplanta y todo, no teníamos rehabilitación para la unidad de cuidado intensivo. Entonces tienes eso que dices tú, claro, lo que también necesitamos es el recurso. Entonces, lo que sí los estudios muestran, y especialmente en musicoterapia, es que sí está baja el dolor, claramente, o sea, la disminución del dolor en el paciente mejora. Y como ya les dije antes, si el paciente no le duele, menos probabilidad de delirio, que es nuestra nueva obsesión, o mi nueva obsesión, me siento culpable. Y luego la ansiedad y esto se mejora. Y luego, como nos centramos mucho en la musicoterapia, pero curiosamente para la charla dije, pues toca revisar qué ha salido la nueva evidencia después del parón del COVID, que no se hizo nada. Y salieron unos estudios muy interesantes porque cuando tienes al paciente enfermo y está muy mal, pero digamos que está intubado y sedado y cuidado por nosotros, el otro desvalido es la familia. La familia está allá afuera con una incertidumbre que además nosotros no le podemos ni asegurar ni prometer nada, pero pues les tratamos de informar lo mejor posible, que en mi especialidad pues solo la formación, hay una parte específica de cómo informar, de cómo hablar, y varios estudios me pareció curioso, no en adultos, sino en unidades de neonatología, de arteterapia para los padres, para llevar mejor el estrés y eso. Entonces yo decía, oye, pues mira, esto nos serviría también a nosotros cuando tienes pacientes complejos, difíciles, la familia que los acompaña, para ayudarles, porque afortunadamente hoy ya las UCI son abiertas casi en todos los lugares, ahora las familias entran con una mayor libertad y están allí, pero la familia también es un paciente al final. Yo recuerdo un profesor de psiquiatría que me decía, cuando hay un enfermo psiquiátrico, toda la familia está enferma, o sea, todos sufren las consecuencias de la enfermedad, y en el crítico es lo mismo, la familia está sufriendo y ellos también a veces necesitan ayuda. Y a veces no basta con una buena información, no basta solo con dejarles entrar, porque ellos también tienen problemas, tienen estrés y se ve. Y ahora que por curiosidad que volví a mirar, pues decía, oye, hay mucha publicación de neonatología, pero de adultos pues no nos hemos pasado un poco de esa parte. Y eso es lo único que hay que seguir creciendo. Se necesitan más estudios para poder llegar a conclusiones con alta evidencia y poderlo generalizar más. Gracias, Camilo. Te animo a que en colaboración conmigo y con todas mis enfermeras, pero en concreto con las de la unidad, intentemos poner algo de esto en práctica. Y ahora le doy la palabra a Merisel. Si quieres, proyecto ya el vídeo, y cuando termine nos cuentas lo que creas. Gracias. Cuando hablamos de la música, lo primero que pensamos es en algo lúdico. Sin embargo, está demostrado que la música es terapéutica. Para mí la música es como el respirar. Porque yo, música, si no oigo música, a mí me lo mató el psicólogo también, yo te digo, y yo en mi casa estoy fijo escuchando música. Fijo, y la verdad que tranquiliza bastante, te olvidas del agobio, te olvidas de todo. El proyecto de musicoterapia hospitalaria de la Fundación Mafre Canarias funciona desde el año 2015 en los principales hospitales públicos de Canarias. Estamos trabajando actualmente en 25 unidades, tanto infantiles como de adultos. Trabajamos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas. El equipo lo conformamos 5 musicoterapeutas profesionales y trabajamos con la música en vivo como principal herramienta. Es los instrumentos, la voz del paciente, es nuestra voz, nuestro cuerpo, los objetos que tenemos en la habitación. Todo eso conforma un ambiente sonoro que es el que creamos juntos para el paciente. En el proyecto intervenimos a diferentes niveles. Trabajamos con el personal sanitario, trabajamos con pacientes y familias y trabajamos también contribuyendo a humanizar el ambiente hospitalario. Me gusta bastante porque es un momento en el que yo me relajo y pues Laura llegaba y tocaba música con el piano sobre todo, y bueno, pues gracias a ella he aprendido un poco a tocar el piano y es una cosa que me relaja bastante. El proyecto de musicoterapia hospitalaria de la Fundación Mafre Canarias es uno de los proyectos más consolidados y más importantes de España.
el proyecto sigue creciendo y la Fundación Mafre Canarias sigue apostando por la innovación. La herramienta complementaria de la realidad virtual se va a incorporar en sesiones de musicoterapia con pacientes de lesión medular. Gracias. Como han visto, bueno, esto es una pequeña muestra que grabamos, de hecho, hace un mes más o menos. Aquí han visto pues 2 pacientes, un paciente adulto y una paciente de pediatría. Es cierto que, bueno, en mi caso el proyecto grande se ubica en Gran Canaria, por eso todo este vídeo está grabado allí, pero como ven, nuestra labor pues abarca pacientes de todo tipo y de muchas unidades. Si la pregunta concreta era, que no me acuerdo, perdón. Bueno, que nos cuentes alguna experiencia directa, Vale. que seguro que tienes. Sí. A ver, podría contar anécdotas muchísimas. Una que siempre te pone en situación de compromiso es: ¿cuál es la petición más curiosa o más rara que te han hecho? En una sesión, una familia, la circunstancia la verdad que era tensa para ellos, era un paciente pues justo en la unidad de cuidados paliativos, y la familia pues estaba un poquito desubicada de la situación, y la mujer lo primero que se le ocurrió es decirme: a él le gusta mucho el fútbol. Y yo me quedé con esta cara. Y la siguiente frase que me dijo es: él es hincha del Barça. Mi herramienta es la música. Pues bueno, adaptamos las necesidades y la situación a nuestro trabajo como musicoterapeuta. Yo empleé pues el himno del Barça como música en ese momento para crear un entorno sonoro confortable para el paciente y para la familia. Un entorno sonoro que fuera familiar para el paciente, pero adaptándolo a las necesidades de ese momento. ¿Por qué? Porque al trabajar con música en vivo tenemos esa ventaja de que podemos adaptar la música. Yo no iba a cantar el himno del Barça como se canta en el estadio. No era el momento, no era el lugar y no era mi propósito, no era mi objetivo terapéutico. Mi objetivo terapéutico era, sobre todo, principalmente para la familia, que era rebajar el nivel de ansiedad que tenía esa mujer. Entonces esa canción se fue transformando en una nana, se fue transformando pasó de letra a simplemente melodía. Esa melodía se va ralentizando, se va adaptando y se va suavizando hasta simplemente quedarse en algo que se diluye. Con eso, ¿qué hacemos? Pues sobre todo eso, no me repito, crear un entorno sonoro confortable, que genere un poquito más de confort, de tranquilidad, y un espacio de encuentro también para ellos. Hoy, de hecho, una compañera del hospital me recordaba, porque bueno, esta mañana yo estuve en otro sitio con mi coordinadora, que es la muchacha que han visto aquí, y con la supervisora de la unidad en la que principalmente trabajo, que es cuidados paliativos, y la supervisora le contaba como anécdota una primera intervención que yo tuve en una cura compleja. Cabe decir que era mi primera vez en una cura compleja, y cabe también especificar que el doctor Benítez, muy amoroso él, no tuvo a bien explicarme exactamente de qué tamaño era la cura. No quiero entrar en detalle, pero imagínense la situación: una paciente que venía pues a hospital de día a realizar esa cura porque era una cura inviable para un centro sanitario ambulatorio, y además tuvieron a bien de sentarme justo enfrente de la paciente. Pues la supervisora le contaba con mucha risa a mi coordinadora es que yo miré al doctor Benítez, con perdón Camilo, le puse la mano: Miguel Ángel, ¿no crees que la muchacha debería sentarse más allí? Posteriormente, obviamente, ya me lo explicaron mejor los compañeros. La supervisora, tengo entendido que luego pues tuvo unas palabras, y la preocupación del momento no era ya tanto la cura ni la paciente, era que la musicoterapeuta no se cayera al suelo. Afortunadamente eso no pasó, pudimos crear, de hecho la compañera supervisora pues contaba cómo se reía la paciente, cómo consiguieron trasladarla un poco, ¿no?, de ese momento tan doloroso, tan incómodo para ella, y conseguimos que se riera, que participara, que nos hablara de música,
que nos contara qué quería hacer ese fin de semana, cómo quería disfrutar de ir a comer con su familia a un bar que tenía favorito en Las Heras. Entonces todo eso se pudo conseguir pues gracias a que con el trabajo interdisciplinar, que es la base fundamental también de mi labor como musicoterapeuta, trasladarla un poquito, ¿no? Cambiar esa situación para que fuera algo, no vamos a decir agradable porque no lo era, pero por lo menos que fuera un entorno de seguridad, de un espacio donde ella tuviera la libertad de poder expresarse y poder pues compartir con nosotros esas vivencias y sacarle un poquito de esa cura tan compleja. Muchas gracias. Creo que nos quedan unos minutos por si alguno de los presentes tiene alguna pregunta para alguno de los ponentes o si hay alguien en la sala que nos quiera contar brevemente alguna experiencia propia. Gracias. Hola, yo soy José Dópico, soy director médico en el UC y yo quería contaros una experiencia que tenemos nosotros en Navidades. En Navidades viene la Sinfónica y viene Benito Cabrera. Benito Cabrera, para los que sois de fuera, es un excelente músico que toca el timple y siempre pues, toca las canciones típicas de Navidad. Y la cara de ilusión de los niños que van por la planta de oncología pediátrica, te das cuenta de que la medicina cura, pero lo que sana, lo que cuida, no es la medicina. La parte humanística, humana, lo comentaba antes con José Carlos, que gracias por invitarme a esta charla que estaba muy interesante. Me ha gustado más esta parte, perdonad a los ponentes de fuera que lo habéis hecho muy bien, pero me ha gustado esta parte más porque muchas de las cosas que habéis contado lo contáis con tanta pasión. Yo lo de Göteborg me ha quedado para el resto y todas las experiencias que habéis contado. Entonces, en mi hospital en Navidades siempre vienen los futbolistas, vienen a ver a los niños, vienen los músicos, viene la sinfónica, viene Benito. Y la verdad es que en esos momentos, es verdad que no lo puedes hacer todo el año, porque no puedes, se convierte el hall del hospital en un teatro y al final la gente acabamos cantando todos el Feliz Navidad de Bonnie M, porque yo creo que es lo que más, o de Wham, ¿no? Las Christmas. Entonces al final yo creo que la música sí que tiene que tener un papel. Yo no sé si eso se puede decir aquí, pero la música siempre se decía que amansa a las fieras. Yo creo que vamos a tener que poner música en las salas de espera, ¿no? Porque no lo hacemos, ¿no? Sin embargo, vas en el ascensor de un centro comercial y te ponen música. Una cosa que a mí se me llama mucho la atención es, ¿os habéis fijado que cuando entráis a ciertas tiendas de una cadena muy conocida, de un gallego muy conocido, siempre huele igual? Y que utilizan el aroma para que identifiques en la tienda en la que entras. Estaría bien que nosotros fuéramos capaces de identificar con sonidos también las zonas en las que están. No sé si eso es para explorar, sobre todo los compañeros que os dedicáis a eso, pero sí que creo que la música debe tener un papel que no estamos usando. Hay muchísimas herramientas. Hombre, si ya tenemos la suerte de tener una musicoterapéutica que no se desmaye, entonces ya es la leche, ¿no? Pero si no tenemos eso, sí que tenemos margen para hacer cosas. Y creo que lo que estáis haciendo de humanización, porque esto sí que es humanizar, y me ha gustado el título, que cuida, ¿no? Hospital que cuida. Y gracias por la charla y por la tarde, ha sido interesante. Yo me he quedado dormido un par de veces, lo siento. Discúlpame, José, me has tenido que ayudar para que no me muriera, pero muchas gracias a todos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas y teniendo en cuenta la hora, vamos a ser rigurosamente puntuales. Quiero darle las gracias a los 5 ponentes. Aunque ya lo ha comentado él, quiero destacar pues la pasión con la que nos han contado las cosas. Y bueno, espero poder tener otra vez este espacio dentro de un tiempo, de un año o de 2, de lo que sea,
y poder compartir ya experiencias que hayamos podido implantar en el Hospital San Juan de Dios de Tenerife. Muchas gracias a todos.